Vamos a estudiar en este vídeo una serie para el logaritmo neperiano de 1 más x partido por 1 menos x. Ya salió también en las series de potencias y es una serie que converge mucho más rápido a esa expresión que la del ejercicio pasado del logaritmo neperiano de 1 más x. Vamos a iniciar estudiando el dominio de esta función. Como es un logaritmo, el argumento 1 más x partido por 1 menos x tiene que ser mayor que 0, así que vamos a estudiar esta desigualdad. Podemos multiplicar por menos 1 para cambiar el signo menos del denominador de la x y tendremos 1 más x partido por x menos 1 es menor que 0. Y estudiamos así la curva de signos. Las raíces son 1 y menos 1, ambas excluidas. Y el cociente es positivo en el intervalo 1 infinito, negativo entre ambas raíces y positivo antes de menos 1. Por tanto es negativo en menos 1, 1, así que el dominio es menos 1 menor que x menor que 1, es decir, x pertenece al intervalo abierto menos 1, 1. Bien, ahora para intentar obtener la serie a partir de esta expresión, vamos por propiedades de los logaritmos a expresar este logaritmo de un cociente como resta de logaritmos, logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. Si ahora derivamos esta expresión, calculamos la derivada de la función f' de x, pero en esta expresión obtendremos derivada del logaritmo de 1 más x, 1 partido por 1 más x. Y menos la derivada de este logaritmo es menos 1, cambia este signo a más, y dividido por 1 menos x. Derivada de una resta, resta de las derivadas, derivada del logaritmo neperiano, derivada del argumento partido por el argumento. Y hay un cambio de signo por culpa de este menos de la x. Bien, y esto es la suma de una serie geométrica de razón menos x y primer término 1, y esto igualmente es una suma de una serie geométrica de primer término 1 y razón x. Por lo tanto, podemos expresarlo como suma desde n igual 0 a infinito. La primera serie es menos x, razón menos x elevado a n, primer término 1, y la segunda serie, primer término 1 y razón x. Por lo tanto, es esta expresión. Entonces vamos a expresar la suma desde n igual 0 a infinito de menos 1 elevado a n por x elevado a n más suma de n igual 0 a infinito de x elevado a n. Bien, si observamos, las dos series tienen los mismos términos, pero la primera, la mitad de los términos son negativos. Por lo tanto, esos términos negativos van a cancelar la mitad de los términos de la otra serie, y los que no quedan cancelados van a estar duplicados. Va a haber uno igual en cada una de las dos series. Esto es, la primera serie, los primeros términos, para n igual a 0 tenemos 1, y luego va a ir alternando signos y elevando una unidad al exponente de x. Menos x más x cuadrado menos x al cubo más x a la cuarta y así sucesivamente. Mientras que la segunda son todos estos términos pero positivos. Más 1 más x al cuadrado, x al cubo y así sucesivamente. De manera que los términos negativos de esta primera serie van a simplificarse con
los términos correspondientes de esta, es decir, de exponente impar, más x al cubo, más x a la quinta, etcétera, y nos van a quedar entonces la misma serie duplicada: 1 más x cuadrado más x a la cuarta, 1 más x cuadrado más x a la cuarta. Por tanto, podemos expresar esta serie como dos veces la serie cuyo primer término es 1 y luego son potencias pares de x, ya están duplicadas con este factor, y entonces tenemos x elevado a 2n, n desde 0 a infinito. Podemos poner este 2 dentro de del sumatorio si queremos, o dejarlo así. Pero hemos obtenido una serie para la derivada de la función logaritmo neperiano del ejercicio. Por lo tanto, ahora podemos integrar ambos miembros, y la integral de esta derivada es la propia función, y la integral de esta expresión será la serie asociada a este logaritmo en el intervalo en que converja la serie. Por tanto, vamos a integrar. Si integramos la derivada de la función, obtenemos la función, y vamos a integrar esta serie. El 2 puede salir fuera de la integral, suma de x elevado a 2n diferencial de x, n desde 0 a infinito. La integral de la derivada es la función logaritmo neperiano 1 más x partido por 1 menos x más una constante de integración, y integrando este segundo miembro tenemos dos veces suma desde n igual 0 a infinito de x elevado a 2n más 1 partido por 2n más 1. Y la constante de este miembro podemos asumir que está aquí ya integrada. Entonces, para calcular el valor de la constante, damos a x un valor, el valor 0, el segundo miembro se anula, y logaritmo neperiano de 1 más 0, 1 menos 0, logaritmo neperiano de 1 es 0, por lo tanto, la constante c es 0. Y hemos obtenido una serie para esta expresión, logaritmo neperiano de 1 más x partido por 1 menos x es igual a 2 veces la suma infinita de x elevado a 2n más 1 partido por 2n más 1. Bien, vamos a estudiar ahora la convergencia de esta serie. Como no tenemos todos los exponentes, solo son los impares, no podemos utilizar el teorema que utiliza solo los coeficientes, y tenemos que estudiar la convergencia de toda la serie en valor absoluto. Por tanto, por el criterio del cociente, tomamos límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1 en valor absoluto partido por a sub n. Entonces tenemos el límite cuando n tiende a infinito de este 2, podemos dejarlo fuera de la serie o meterlo, no va a influir en el límite, pues se iría a cancelar cuando hacemos el criterio del cociente. En cualquier caso, a sub n más 1 es 1 partido por 2 por n más 1 más 1. Ahora ponemos el término de x, y a sub n es 2n más 1, que pasaría al numerador, y entonces tenemos ahora el valor absoluto de x elevado a 2 por n más 1 más 1 y dividido por valor absoluto de x elevado a 2n más 1. De manera que esto es el límite cuando n tiende a infinito de 2n más 1 entre 2n más 3 operando, y tenemos simplificación en los exponentes, valor absoluto de x elevado al cuadrado, 2n más 3 y 2n más 1 en el denominador.
Bien, por tanto este límite 2n más 1, 2n más 3 es igual a 1 y el límite es entonces el valor absoluto de x al cuadrado. Por tanto, según el criterio del cociente, la serie converge si el valor absoluto de x al cuadrado es menor que 1, si ese límite es menor que 1. Por tanto, converge en el intervalo menos 1, 1 abierto. Menos 1 menor que x menor que 1. En los extremos, para x igual a 1, la serie es suma desde 0 a infinito, tenemos 1 partido por 2n más 1. Esta serie es divergente y para x igual a menos 1 tenemos menos 1 elevado a 2n más 1 partido por 2n más 1, serie de términos siempre negativos, iguales que estos pero negativos, por lo tanto diverge. De manera que esta serie converge en menos 1, 1, que es a su vez el dominio de la función logaritmo neperiano de ese cociente. Por lo tanto, esta es la serie, dos veces esta serie, o introducimos el 2 dentro de la serie, o podemos también pasar el 2 dividiendo y un medio de este logaritmo es esta serie. Bien, estas series de Taylor son las que se utilizan en computación cuando, por ejemplo, en una calculadora metemos logaritmo neperiano de un número, o arcotangente de un número, o seno de un número, etcétera, y obtenemos esa cifra decimal. Se utilizan series polinómicas que son la serie de Taylor, evidentemente no infinita, hay que cortar en algún momento, y cuando tecleamos logaritmo neperiano de un número y nos aparece la expresión con los decimales, se ha servido la calculadora de estas series y ha tomado pues 6, 8, 10 términos iniciales de la serie y el resultado que muestra es el resultado de ese cálculo sobre un polinomio. Vamos a hacer espacio, borramos y vamos a calcular nosotros el logaritmo de un número concreto mediante este procedimiento de series de Taylor. Tomaremos un número y aproximaremos con varias fracciones resultado de coger varios términos de la serie de Taylor. Bien, aquí tenemos la igualdad que hemos establecido. Vamos a desarrollar aquí los primeros términos de la serie para calcular luego una aproximación del logaritmo de un número, logaritmo neperiano. Bien, para n igual a 0 tenemos x elevado a 1 partido por 1 y dos veces. Tenemos un 2 que multiplica todos los términos. El primer término para n igual a 0 es x. Siempre signos positivos y los exponentes aumentan. Son siempre los impares y el denominador es el mismo que el exponente. Por lo tanto, tenemos x3 partido por 3, x5 partido por 5 y así sucesivamente. Y todo ello multiplicado por 2. Bien, ahora vamos a imaginar que queremos calcular el logaritmo neperiano de 3. Bien, entonces 3 ha de ser igual a esta expresión para poder utilizar esta serie hasta un determinado término. Y entonces hacemos 3 igual a 1 más x por 1 menos x. Entonces es una ecuación sencilla, hacemos 3 menos 3x igual a 1 más x. Por lo tanto, 4x es igual a 2 y x es igual a 1 medio. Por lo tanto, el logaritmo neperiano de 3 es igual al logaritmo neperiano de 1 más 1 medio partido por 1 menos 1 medio
Y esto es igual, aquí simplemente sustituimos el valor 1/2 en esta serie. 2 veces 1/2 más 1/2 al cubo, que es 1/8, por 3, 1/24, más 1/2 a la quinta, que es 1/32, por 5, que es 160, y así sucesivamente. El séptimo sería 1/2 a la séptima, a la sexta es 64, a la séptima es 128. Y 128 por 7, pues lo que dé, y así continuaríamos. Y este tipo de procesos son los que siguen las calculadoras, por ejemplo, para ofrecernos el número que aparece en pantalla o cuando tecleamos logaritmo neperiano de 3. Tenemos aquí el logaritmo neperiano de 3, que es igual a 1,0986, etc. Bien, si ahora vamos haciendo estas sumas de fracciones, como están multiplicadas por 2, podemos simplificar y tenemos 1 más 1/12 más 1 partido por 80 más 1 partido por 64 por 7, y así sucesivamente. Enseguida iremos viendo cómo vamos alcanzando este número. Tenemos 1 más 1 entre 12, que es igual a 1,08, y aquí tenemos 0,98. Si ahora sumamos 1 entre 80, tenemos esta fracción que es 1,0958, 1,09861, ya nos vamos aproximando. Sumamos ahora 1 partido por 64 por 7, 1 entre 64 por 7, y el resultado en fracción décima en fracción es ese, y es 1,09806, 1,098. Aquí todavía, aquí de momento estaría la diferencia y habríamos alcanzado los 3 decimales, por lo tanto la calculadora debe obtener algún término más de la serie para dar tantos decimales con esa precisión. Pero, repito, estos son los procesos que se siguen para el cálculo de todas estas expresiones: logaritmo neperiano de 3, arcotangente de tal número o seno de cualquier otro número, etc.